No, te escuchamos, Yola. اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی در قالب پیرمرد یا La más chica. La... Buenas. ¿Cómo andás, Farcit? Hola. Hola a todos. Hola a Hola. todos. Hola a todos. Hola, Hola a todos. buenas tardes. Está el Hola, Sur presente también. Hola, Mirta. Hola, Hola. ¿cómo estás, Cami? ¡Qué lindo tu zapato! A ver. Bueno, hay muchos jóvenes, qué lindo. Vamos a aprovechar que no nos han silenciado los micrófonos para poder hablar. Claro, nos saludamos antes de que nos callen. ¿Cómo está Gema? ¿Cómo le va Miguel Ángel? Bien. Hola a todos. Todo muy bien. Nancy, qué lindo. Hola. Hola, Yala. Hola, amigos. Feliz Día de los Abuelos. Feliz día para todos los abuelos. Gracias. Vamos a llegar a la conclusión de que Zoom es nuestro segundo hogar. La opción de un idioma internacional auxiliar. ¿Está bien? No sé, no, yo no tengo acá. El iPhone es, a ver, sí, el phone es Kamran Imani de Cami, de Estados Unidos. Qué bueno. Hola, Paola, a todos. ¿Cómo les va? Hola, Gemita. Hola amigos. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Yole. Hola. Sí, ahí está. Vení, mi amor, vamos a saludar. Hola, hola a todos. Hola, Gema. Hola, Lali. Hola. Saluda. Hola. Decí. Hola, preciosa. Hola, Minucci. Hola, Mina. Decirle feliz. Mira, mira, Shady. Wow. Qué Esta preciosa. gente. Ahí veo también, a ver, muchos jóvenes, algunos conozco. Alaba, queridos amigos. Alaba. Alaba. Hola, vaca. Ya escuché la palabra joven, hay algún joven y yo entré, no sé por qué pasó. ¿Cómo le va, Sora? Excelente, muy feliz de ver. Buenísimas. Vente. Muy feliz. Acabamos de terminar la Asamblea Nacional. Muchos saludos de la Asamblea para todos. Muchísimas gracias. Buenas a todos. Hola. Hola. A los amigos de Argentina, los que son de un poco más lejos, a los de Rosario, a los de todas las provincias y lugares del mundo que se están conectando, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, saluda. Hola, hola. Hola. Olis. Hola. Hola, Camran. Hola, Yole. Buenas tardes. Tanto tiempo sin verte o sin oírte. Sí, qué gusto verte, Camu. Gusto es mío. Un placer. Gracias. Hola, amigos, buenas tardes. Hola, Un abrazo. Susana. Gusto de verte. ¿Cómo estás, querida? Igualmente, para verlos a todos. Hola, Ignacio Said, ¿cómo estás?
Muchos amigos. Vai, ¿vos haces de coordinadora? Nora, ¿vos vas a hacer la presentación, la bienvenida? Miguel, Sí. yo voy a ser la coordinadora y Nori la anfitriona. Bueno, gracias. Ah, claro, Sheila. Está el equipo nuestra establecido. coordinadora, Muy bueno. nuestra coordinadora de lujo. Gracias. Totalmente. Totalmente. Bueno, una buena noticia es que esta tarde somos ya 38 participantes, ¿eh? Así que pongámonos muy contentos. Gema, tenés una hinchada bárbara, Gema. Sí, convencí a bastantes por ahí, sí, se querían sumar, así que... Aloha, queridos amigos. Hola. Aloha, pa. Hola, hola. ¿Cómo están? Miguel Ángel, querido, escuché tu voz. ¿Por dónde están? Estamos en Rosario. Quería contarle que la semana pasada disfruté de su hermosa charla, pero no en cámara, porque estaba recién operada y estaba media convaleciente, pero disfruté de la charla hermosa suya, de la intervención de todos, de mi adorada Bahía, y hoy con Gema. Saludos a todos, no que veo poquitos. Pipina, los amo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un abrazo virtual que nos damos cada semana. Es un gusto que nos estamos dando. Como dice la Casa de Justicia, los Bahá'í hemos encontrado formas imaginativas de vencer la pandemia, el aislamiento de la pandemia. Bueno, yo les voy a dar otra noticia. Que no estamos, Miguel Ángel decía, estoy en mi casa, en Rosario, pero estamos todos en un mismo lugar, que es como un hogar. Por lo tanto, para empezar esto, vamos a pedir que apaguen todos los micrófonos y así empezamos este hermosísimo encuentro. Si no, igualmente podemos aplicar el apagado del micrófono desde la coordinación. Muchísimas gracias. Queridos amigos, otra vez más, perdón, no se me escuchó porque tenía el micrófono cerrado. Bueno, queridos amigos, para mí es un honor nuevamente en este domingo de julio, que sigamos encontrándonos en este lugar, que es nuestro lugar, que amorosamente la comunidad Bahá'í desde Rosario y en todos los lugares del mundo organiza esta reunión que que ha sido llamado hogareñas, y que justamente como para recibirlos en un lugar afectuoso, vamos a hacer honor a nuestra cita, a nuestro encuentro, que lamentablemente hoy se practica de forma virtual, pero bueno, sigue teniendo el mismo amor y la misma calidez que si los estuviéramos recibiendo en nuestras casas, en nuestros hogares. Este encuentro que la comunidad Bahá'í de todo el mundo ha celebrado y siguen encontrándose, porque es ofrecido a todas aquellas personas que creen que un mundo mejor es posible, un mundo mejor en donde quepamos todos y que podamos mejorarnos y mejorar nuestras condiciones de vida. Esta cuestión de mejoramiento del mundo y de que todos pertenecemos a la humanidad, al género humano, en condición de mejoradores de situaciones, me hace acordar de un poeta inglés que allá por los siglos XVI, XVII decía o dijo en uno de sus poemas, un poeta metafísico, decía algo que después se popularizó
nadie es una isla encerrada en sí mismo. Ninguna persona me es ajena. La muerte de cualquier hombre me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Y termina diciendo el poema, por lo tanto, no hagas preguntar por quién dobla las campanas doblan por ti. Esta frase, esta parte del poema que después otro autor de las letras norteamericanas, como fue Hemingway, lo volcó a su novela que se llamó ¿Por quién dobla las campanas? Y que fue llevada al cine. Simplemente para compartirles que nadie es una isla. Estamos ligados por una u otra razón al género humano. Y es entonces nuestra misión hacer de este lugar un poquito mejor. La propuesta entonces es en principio un encuentro y la posibilidad de pensar juntos estrategias que abarquen acciones concretas para dignificar nuestra condición de humanos. Y les cuento un poquitito la dinámica. Consta de varios tiempos. Un primer tiempo tiene que ver con una lectura de citas, y que va a estar a cargo por amigos internacionales, como lo son Nehuen, desde Mendoza, Cami, desde Estados Unidos. ¿Está por ahí Camu? Sí, ¿no? Alguien lo nombró, así que debe estar por allí. Y Mirta de Vietnam. Como se dan cuenta, estamos así, abrazados en un solo espacio, desde muchos lugares. Cómo se acorta el tiempo, ¿verdad? En segundo lugar, nuestra hermosísima y joven coordinadora de la comunidad Bahá'í de Rosario, la señorita Yeida Cerro, va a presentar a la también hermosa joven charlista de hoy. En un tercer tiempo, que es un tiempo de preguntas, nuestra coordinadora después le va a aclarar igualmente ese espacio. Un cuarto momento que quedará a cargo de un representante del Instituto de la Comunidad Bahá'í, y nos vamos a ir despidiendo seguramente con la convicción de haber dado un poquito de lo mejor de nosotros. Así que, Yeida, vamos a habilitarle el micrófono en primer lugar a Nehuen, en segundo lugar a Camu, y en tercer lugar a Mirta. Todas las palabras están dotadas de espíritu. La impresión que produce cada palabra se manifiesta con nitidez y es claramente perceptible. Una palabra puede compararse con el fuego, otra con la luz, y la influencia que ambos ejercen es patente en el mundo. Una palabra es como la primavera, que hace que los tiernos retoños del rosal del conocimiento se vuelvan verdes y florecientes, mientras que otra palabra es como veneno mortal. Le corresponde al hombre de sabiduría prudente hablar con la máxima indulgencia y paciencia, para que la dulzura de sus palabras induzca a todos a lograr aquello que es digno de la posición del hombre. Baha'u'lláh. El lenguaje revela el alma. El lenguaje del hombre es el revelador de su corazón. A cualquier mundo que fuere, a cualquier mundo que viajara el corazón, la conversación del hombre girará alrededor de aquel centro. De sus palabras se puede entender por cuál mundo está viajando. El hombre se esconde detrás de su lenguaje.
El hombre se esconde detrás de su lenguaje. De lo que abunda en el corazón, habla el hombre. Abdul Baha. Hoy, la mayor necesidad del mundo de la humanidad es la interrupción de los malentendidos existentes entre las naciones. Esto se puede lograr a través de la unidad del lenguaje. A menos que se realice la unidad de los idiomas, la gran paz y la unidad del mundo humano no pueden ser organizadas y establecidas de manera efectiva, porque la función del lenguaje es retratar los misterios y secretos de los corazones humanos. El corazón es como una caja y el lenguaje es la clave. Solo usando la llave podemos abrir la caja y observar las gemas que contiene. Por lo tanto, la cuestión de una lengua internacional auxiliar tiene la máxima importancia. A través de esto, la educación y la formación internacionales se hacen posibles. La evidencia y la historia del pasado pueden ser adquiridas. La difusión de los hechos conocidos del mundo humano dependen del lenguaje. La explicación de las enseñanzas divinas solo puede ser a través de este medio. Mientras la diversidad de lenguas y la falta de comprensión de otros idiomas continúen, estos gloriosos objetivos no pueden realizarse. Por lo tanto, el primer servicio al mundo del hombre es establecer este medio auxiliar internacional de comunicación. Se convertirá en la causa de la tranquilidad de la comunidad humana. A través de él, las ciencias y las artes se extenderán entre las naciones y demostrará ser el medio para el progreso y el desarrollo de todas las razas. Debemos esforzarnos con todos nuestros poderes para establecer este idioma auxiliar internacional en todo el mundo. Abdul Baha, la promulgación de la paz. Bueno, queridos amigos, les doy la bienvenida nuevamente a todos, aquellos que se conocen. Estoy muy contenta de encontrarnos de nuevo en este espacio que nos encuentra a todos unidos, que veo muchas caras de distintas partes del país y del mundo y me alegra muchísimo. También, especialmente en este día, veo muchas caras jóvenes, producto de Gemi, seguramente, y eso también la verdad me pone muy contenta, como joven, me pone muy contenta, la verdad. A continuación, como les contaba, Gemi, que es miembro de la comunidad Bahá'í y de la agrupación Grossman de Rosario, nos va a estar deleitando con una charla acerca de la comunicación sin fronteras, de la adopción de un idioma internacional auxiliar. Gemi es una pequeña enorme con la que contamos en nuestra comunidad. Así que se las dejo todas para ustedes para que la disfruten. Adelante, Gemi. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Primero que nada, sean nuevamente todos bienvenidos a esta charla hogareña. Primero que nada, quería agradecer a la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Rosario por invitarme a dar esta charla que preparé con muchísimo amor. Así, sin más que decir, espero que la disfruten. Para iniciar con este encuentro, se me ocurrió que podíamos comenzar con una historia, e incluso se podría decir que con un mito urbano, porque no se sabe si ocurrió de verdad o no. Pero más allá de que queda en el criterio de cada uno creer esta historia o no, creo que lo que hace es que nos ilustra la trascendencia del tema que vamos a tocar hoy. Esta historia trata de que la bomba de Hiroshima y Nagasaki
lanzada sobre Japón por Estados Unidos durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, en realidad fue producto de un error de traducción. Sí, escucharon bien. En la primavera de 1945, Japón se encontraba en un estado catastrófico. Este país estaba literalmente destruido por los bombardeos de los países aliados. Es tal así que en junio de ese año se reúnen en la conferencia de Potsdam los países aliados y Japón. El objetivo de esta conferencia era que esta nación asiática firmase su rendición. Pero más que una oferta, en realidad esta conferencia funcionaba como un ultimátum. Era una amenaza, ya que Estados Unidos no había dejado lugar a dudas. Si Japón se negaba a rendirse, ellos iban a proceder a destruir rápida y totalmente su país. Una vez de que se traducen los términos del inglés al japonés, todos miran al primer ministro de Japón esperando su respuesta. Este lo consulta con algunos funcionarios y le comunica al traductor inglés que se abstenían de hacer comentarios y que lo iban a pensar. Sin embargo, esto no fue lo que este traductor comunicó a sus superiores. Lo que él informó, muy por el contrario, fue que Japón decidía ignorar los términos del tratado y que básicamente lo despreciaba. Algunas personas dicen que esto se debió o fue producto de que el traductor entendió mal. Algunos otros dicen que había intereses ocultos detrás. Pero sea lo que haya pasado, lo que viene a continuación ya lo sabemos todos. 10 días después de la conferencia, Estados Unidos lanzó por primera vez en la historia de la humanidad bombas nucleares como arma. La bomba de Hiroshima y Nagasaki cobró un saldo de más de 170.000 muertes. Enorme cifra en la que se encuentran tanto las muertes súbitas como las personas que fallecieron más tarde a raíz de la radiación. Si bien, como les dije antes, queda en la opinión de cada uno creer si esta historia fue real o no, creo que lo que nos demuestra es ver cómo esta falta de entendimiento entre dos personas que no hablan un mismo idioma tuvo consecuencias tan devastadoras como que más de 170.000 personas perdieran sus vidas. En mi opinión personal, siempre he admirado a los traductores. Siempre me ha parecido que es un oficio muy noble y que lleva una gran responsabilidad consigo, porque piensen que un traductor es la única fuente de comunicación entre dos personas que de si no pueden generar entendimiento. Y tal vez nosotros tengamos esta percepción de que hoy en día los traductores están perdiendo sus puestos laborales, ya que se han creado programas que hacen que no esté la necesidad de que haya una persona detrás en una computadora. Sin embargo, es muy interesante saber que sigue habiendo organizaciones e instituciones en el mundo que invierten considerables sumas de dinero en lo que respecta a la traducción. Sin ir más lejos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, gasta un total de $23 millones anuales en la traducción de todos sus informes en los 6 idiomas oficiales que han decidido adoptar. Esta suma me dejó impactada, para serles sincera, y más aún porque ni siquiera está actualizada, sino que ya es de hace un par de años. Y pensar qué exorbitante monto de dinero se le sigue destinado a esta barrera de no poder comunicarnos, de que haya tantos idiomas, más aún porque si bien dedican una enorme suma de dinero a la traducción, los informes de la ONU, al estar en solo 6 idiomas, siguen estando lingüísticamente inaccesibles a una gran parte de la población mundial. Pero creo que ahora que ya hemos observado un poco las problemáticas que existen en torno a este tema,
podemos pasar a meternos de lleno en la charla. La historia del idioma es sin duda alguna uno de los temas más fascinantes que existen. Desde sus orígenes, los humanos, que son seres sociales, debieron buscar un sistema lingüístico común que les permitiera comunicarse y expresarse con los demás miembros de sus sociedades. El idioma es absolutamente esencial para la humanidad, ya que sin él no existiría entendimiento alguno entre las personas. En la actualidad, se estima que existe un total de más de 7000 idiomas distintos, y ni hablar de la inmensa cantidad de dialectos, que son las distintas formas en las que se habla un mismo idioma, en un mismo país o región. Pero déjenme hacerles esta pregunta. Si todos nosotros pertenecemos al género humano, y si somos la misma especie, ¿de dónde es que salen estas 7000 formas distintas de comunicarnos? Si bien aún no se sabe con exactitud, muchos científicos sostienen que en sus orígenes los seres humanos hablaron un mismo idioma común. Por supuesto, uno que muy básico, pero debido a las migraciones del hombre nómade en los distintos continentes, pronto comenzaron a surgir diferencias lingüísticas que derivaron en la diversificación de las lenguas y más tarde en lo que hoy se conocen como las distintas familias lingüísticas. En el presente, los lingüistas reconocen un total de 9 bien definidas familias lingüísticas, y junto con ello, varios idiomas que se consideran como individuales o aislados, ya que no cuentan con la suficiente cantidad de características en común para pertenecer a alguno de estos grupos. Ejemplos de ello podría ser el vasco, el coreano y el esquimal. La mitad de la población mundial hoy habla un idioma perteneciente a la familia indoeuropea, que engloba principalmente al persa, al griego, a las lenguas eslavas y germánicas, como el inglés, el ruso, el alemán, el holandés, y las lenguas latinas, como el español, el italiano, el portugués, el francés, por tan solo nombrar algunas. En el siguiente grupo, conformado por 1/3 de la población mundial, habla idiomas de la familia sino-tibetana, en donde mayoritariamente encontramos al chino y al thai. El resto de la población mundial habla idiomas correspondientes a los 7 grupos restantes. Como pueden ver en la pantalla, yo simplemente decidí incluir algunos ejemplos, tan solo algunas lenguas de las tantas que abarca cada familia lingüística. Al analizar los datos que siguen a continuación, hay un hecho que podemos advertir con facilidad. Ningún idioma tiene una abrumadora predominancia entre las 8.000 millones de personas que conforman a la población mundial. Todos los datos que pueden observar por la pantalla corresponden a los hablantes nativos, es decir, a la cantidad de personas cuya lengua madre es uno de los idiomas que aparece en pantalla. En primer lugar tenemos al chino mandarín, que es el idioma con la mayor cantidad de hablantes nativos, siendo este número igual a 980 millones. En segundo lugar está el español, con 442 millones de personas. En tercer lugar está el inglés. Y una manera que me gusta pensarlo es siempre comparar el número que vemos de los hablantes nativos con la cantidad que conforma la población mundial. Entonces, pensar el hindi, que está en el cuarto lugar, que son 340 millones de 8.000 millones. El árabe, 290 millones de 8.000 millones. Entonces vemos que si bien estas son las que se consideran como las lenguas predominantes en el mundo, ya que también generalmente son las que se estudian como segundo idioma, ninguna de ellas puede aún jactarse de ser universal. ¿Y qué es este concepto de universal? Déjenme contarles.
Uno de los mayores llamados que proclamó Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, fue el de la unidad de la humanidad. Esta convicción de que todos pertenecemos a una misma familia humana, unida en su diversidad, es el eje central alrededor del cual giran todas las otras enseñanzas de la fe. No obstante, la falta de un idioma común constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar este llamado. Porque ¿cómo podríamos verdaderamente unirnos todos los pueblos de la tierra si entre nosotros hablamos más de 7.000 lenguas distintas? La ausencia de un idioma común es un obstáculo para la comunicación. La falta de comunicación lleva a la falta de cooperación. Sin cooperación ni unidad no hay progreso. Esta incapacidad de poder comunicarnos que subyace hoy en día lleva a un inevitable enfriamiento y a una ausencia de interés y de atracción entre las gentes. Es por eso que Abdul-Bahá, el hijo mayor de Bahá'u'lláh, como antes nombraron en las citas, explicó que el corazón es como un cofre y el idioma es la llave. El idioma universal vendría a ser entonces esta llave universal. Con esta llave, el corazón del mundo, el corazón de cada uno de nosotros podría ser abierto y hallar los tesoros que contiene. Sin embargo, este no es el caso en nuestra actualidad. Si todos tuviésemos esta llave universal, la humanidad lingüísticamente aislada podría convertirse realmente en una humanidad unida. Y creo que esto es realmente muy esencial y muy primordial que lo tengamos todos presentes, porque reflexionamos que mientras que perdure esta ausencia de un idioma universal, ni la humanidad ni la civilización misma podrán progresar. Es por esta razón que Bahá'u'lláh proclamó para esta época la adopción de un idioma universal, de un idioma internacional auxiliar. Analicemos un poco estas palabras. Como la fe Bahá'í explica, la respuesta al caos idiomático que subyace hoy en día es que toda la humanidad adopte, además de su primer idioma, una misma lengua que sea hablada por todos en todos los rincones del mundo. De esta manera, todos los individuos se instruirían como mínimo en 2 idiomas, en su lengua materna y en el idioma internacional auxiliar. Así, una persona no tendría que dejar de hablar el idioma del lugar en donde nació, lo cual es muy importante teniendo en cuenta que el idioma es uno de los principales factores que mantiene viva a la cultura de un lugar. Pero de todas formas, esta persona podría ir a cualquier país, podría visitar cualquier ciudad de la Tierra y no tendría ningún inconveniente ni ninguna dificultad para comunicarse con sus pares. En la mayoría de las escuelas del mundo, los respectivos sistemas de educación brindan el estudio de una segunda lengua durante el nivel secundario. Por ejemplo, acá en Argentina, la mayoría de las escuelas brindan el inglés como estudio de una segunda lengua. Sin embargo, si bien cuando uno está transitando por esta parte de su educación, recién se encuentra en su adolescencia o a lo sumo en los principios de su juventud, ciertamente esta edad ya es muy tarde para que un individuo se instruya de cero en un idioma. Por esta razón, Bahá'u'lláh explicó que tanto la lengua materna como el idioma internacional auxiliar deben ser enseñados en las escuelas desde la más temprana infancia. Al aprender ambos idiomas, todos podríamos nutrirnos de las raíces de nuestras diversas entidades étnicas y al mismo tiempo participar enteramente de nuestra identidad colectiva, de nuestra identidad unificante como ciudadanos espirituales del mundo. Ahora me gustaría compartir con ustedes una cita de Abdul-Bahá
que, como expliqué antes, es el hijo mayor de Bahá'u'lláh, y me gustaría pedirle a tal vez Titina si puede leerla, que es la que primera me aparece en pantalla. Soy oriental y por este motivo estoy excluido de tus pensamientos y tú también de los míos. Un lenguaje mutuo se convertirá en el medio más poderoso hacia el progreso universal, ya que consolidará el este y el oeste. Hará del mundo un hogar y se convertirá en el impulso divino para el avance humano. Levantará el estándar de unidad del mundo de la humanidad y hará de la tierra una comunidad universal. Creará amor entre los hijos de los hombres y una buena comunión entre los diversos credos. Abdul Bahá. Muchísimas gracias, Titina. Como podemos reflexionar, esta herramienta, este instrumento, facilitará la intercomunicación como nunca antes lo imaginamos y logrará disipar todos los malos entendidos que han sido ocasionados por las barreras del idioma en nuestro mundo. Cuando las personas puedan comunicarse libremente, se asociarán en amistad y concordia. Van a profesar el mayor amor uno por los otros, y en verdad, Oriente y Occidente se abrazará en unidad y armonía. Este principio va a cobrar impulso en todas las áreas de la vida, específicamente en los avances concretos de las ciencias y de las artes. Piensen en todo el tiempo, esfuerzo y dedicación que se invierte en traducir las investigaciones del campo de la ciencia en todos los idiomas. Es más, esta necesidad de adoptar un idioma internacional auxiliar o a lo mejor un sistema lingüístico común ha sido reconocida antes por la comunidad científica. Piensen, por ejemplo, en los físicos, que años atrás llegaron a un acuerdo y adoptaron para sí el sistema métrico internacional para las mediciones físicas, para tener una herramienta que sea común en todas las partes del mundo. De esta misma manera, si los científicos en general adoptasen un idioma universal, por ende, una consecuencia va a ser que todo el material de la ciencia va a estar lingüísticamente accesible para todo el mundo. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cuál idioma va a ser el internacional auxiliar? Porque creo que todos queremos saber un poco de eso. Una muy hermosa teoría, pero ahora bien, ¿cuál va a ser? A este respecto, Bahá'u'lláh explicó que la auxilengua a adoptar puede ser tanto uno de los idiomas ya existentes como uno nuevo que se cree para tal fin. Un ejemplo de un idioma creado que obtuvo muchísimo reconocimiento, sobre todo durante el siglo pasado, fue el Esperanto, que fue creado por el Dr. Zamenhof en 1887, justamente con esta misma unidad de visión, con esta visión de unificar a la humanidad. Acá mismo, si pueden ver por mi pantalla, tengo un ejemplar de cómo aprender a hablar Esperanto, que es una de las cosas que quiero aprender a hacer durante este año. Si bien hay muchos otros idiomas que han sido creados con este fin, el Esperanto ha sido el único que se ha mantenido más activo, y es hoy en día el que ha ganado mayor cantidad de seguidores, podríamos decirle, número que ha alcanzado más de 2 millones de personas. Un dato interesante es que la mismísima hija del Dr. Zamenhof se convirtió en Bahá'í al saber que todas las ideas que habían inspirado cobraban forma y se materializaban en las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Igual a este respecto es algo que todavía no se sabe, pero que quería contextualizar con este ejemplo del Esperanto. También
Lo que pasa es que para esta elección entran muchas consideraciones tanto lingüísticas como sociales e incluso psicológicas. Por supuesto, esto representa una tarea titánica, pero realmente quedé asombrada por todos los aspectos que con seguridad en un futuro los lingüistas van a tener que contemplar cuando se tengan que enfrentar a esta decisión. Por nombrar tan solo algunos, está todo lo que es la facilidad del aprendizaje y retención de un idioma. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las reglas y las características gramaticales. Datos súper interesantes, por decir solo alguno, de que todos los idiomas son igualmente fáciles de aprender como lengua materna. Pero cuando se trata de segunda lengua, ciertamente hay algunas que son más fáciles que aprender de otras, y esto se debe en parte al grado de complejidad que tiene cada idioma y la cantidad de tiempo que uno tiene que invertir para volverse fluido en el mismo, más aún si no es de práctica diaria. Pero volviendo un poco a la importancia de esta labor, sea cual sea la autoridad que en un futuro tenga la responsabilidad de elegir entre los idiomas ya existentes o de crear uno nuevo para adoptarlo como internacional auxiliar, va a tener que tener muy presente que la adopción de un idioma universal está inexorablemente condicionado por el reconocimiento sin reservas de la unicidad de la humanidad. Mientras esta verdad espiritual de la unidad de todos los pueblos de la tierra no sea reconocida por todas las gentes del mundo, va a ser imposible que se adopte un idioma universal y por ende que todos nos veamos beneficiados de todo lo que trae consigo. Tal como lo expresó tan contundentemente Joy Effendi, nieto de Bahá'u'lláh y guardián de la fe Bahá'í, voy a pasar a citar sus palabras. Que no haya ningún malentendido. El principio de unidad de la humanidad, pivote sobre el que giran todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh, no es un mero estallido de sentimentalismo ignorante o una expresión de vaga y piadosa esperanza. Su llamado no debe ser simplemente identificado con el renacimiento del espíritu de hermandad y de buena voluntad entre los hombres, ni tampoco tiene el solo propósito de fomentar la cooperación armoniosa entre individuos y naciones. Su significación es más profunda. Sus aspiraciones son mayores que las correspondientes a los profetas del pasado. Su mensaje es aplicable no solo al individuo, sino que atañe principalmente a la naturaleza de aquellas relaciones esenciales que han de ligar a todos los estados y naciones, como miembros de una familia humana. No consiste simplemente en el enunciado de un ideal, sino que está inseparablemente vinculado a una institución apropiada para encarnar su verdad, para demostrar su validez y para perpetuar su influencia. Implica un cambio orgánico en la estructura de la sociedad actual, un cambio que todavía el mundo no ha experimentado. Constituye un desafío, audaz y universal a la vez, a las gastadas consignas de los credos nacionales. Requiere nada menos que la reconstrucción y la desmilitarización de todo el mundo civilizado. Un mundo orgánicamente unificado en todos los aspectos esenciales de su vida, de su maquinaria política, de su aspecto universal, de su comercio y de sus finanzas, de su escritura y de su idioma, y aún así infinitamente diverso en las características nacionales de sus unidades federadas. Representa la consumación de la evolución humana, evolución que tiene sus orígenes en el nacimiento de la vida familiar,
su subsiguiente desarrollo en el logro de la solidaridad tribal, que más tarde llevó a la unificación de las ciudades-estados y que posteriormente se expandió en la institución de naciones soberanas e independientes. El principio de la unidad de la humanidad, tal como lo proclamó Bahá'u'lláh, lleva consigo una solemne afirmación de que la etapa final de esta estupenda evolución es no solo necesaria, sino inevitable, que su concreción se aproxima rápidamente y que nada que no sea el poder nacido de Dios podrá establecerla. En todos los rincones del mundo, los bahá'ís todos los días aunamos nuestros esfuerzos individuales y colectivos en el servicio a la humanidad para contribuir al mejoramiento del mundo y a su inevitable unicidad. Y creo que lo que yo quiero que se lleven de esta charla es ver que si bien representa un desafío y cuesta muchísimo imaginarse esta unicidad de la humanidad, piensen que siempre lo fue así. Pongámonos en el lugar de las tribus. Si alguien en ese momento hubiese ido y le hubiese dicho, chicos, miren que ustedes en un tiempo van a conformar ciudades-estado, ellos les hubiesen dicho que era imposible. Algo como que yo y la tribu de allá y la tribu de allá juntas, no, es imposible. Y más tarde, cuando estuvo las ciudades-estado, que alguien les hubiese dicho a esas personas, pero miren que en un tiempo ustedes se van a juntar y van a formar naciones, van a ser un país independiente. Ellos probablemente nos hubiesen mirado como locos, hubiesen dicho, no, esta está loca, o sea, ¿cómo pensar siquiera? No, es muy utópico, ¿cómo nos vamos a unir? Y ahora estamos en esta posición de los países, pero teniendo que dar un paso más adelante, que todas las naciones del mundo se unan en una sola. Y esto no significa de que los países van a desaparecer por pertenecer a un conjunto más grande. Yo misma no dejo de ser menos rosarina porque soy santafesina, y no dejo de ser menos santafesina porque soy argentina. De la misma manera, cuando avancemos, yo no voy a dejar de ser menos argentina por considerarme ciudadana del mundo. Es muy importante que entonces reconozcamos la unicidad de la humanidad y que la creamos posible, y que sepamos que una comunicación sin fronteras, la adopción de un idioma internacional auxiliar, es tan solo uno de los frutos que se van a desprender de esa unicidad. Y a la vez, este instrumento va a ser el sustento que alimente esa unicidad perpetuamente. Muchas gracias. Invito a los amigos a que abran sus micrófonos. ¡Cenita! Hermosa charla. Hermoso. Mi joven. Gracias, Gemi. Bueno, queridos amigos, muchas gracias, Gema. La verdad que una reflexión muy interesante y siempre con la dulzura que te caracteriza. Muy claro el mensaje. Amigos, a continuación vamos a abrir un espacio de 10 minutos aproximadamente para aquellos que quieran hacerle llegar a Gemi sus inquietudes o sus consultas. Las pueden realizar levantando la manito o si no la ponen en el chat y yo me encargo de decirla, así Gemi puede responderle o cualquier amigo que esté presente que quiera responder. Cerramos los micrófonos nuevamente para escuchar las respuestas. Cualquier pregunta o inquietud que tengan del tema, pueden preguntar. Hola Gemma, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, Ricardo de Santoto, saludos a todos, con mi señora te hemos estado escuchando, hermosa conferencia.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por conectarse desde tan lejos. Oh, no, por favor, no creas, son apenas 140 kilómetros, no es tan lejos, pero sí, tampoco es cerca, ¿no? Queríamos preguntarte, porque creo que se cortó, ¿cuál sería ese idioma auxiliar universal, el esperanto? Habías dicho, puede ser, la fe Bahá'í en sus inicios trabajaba con el esperanto, ¿sigue eso vigente? En sí, a ese respecto, no es que ya haya elegido, no hay un idioma internacional auxiliar que se haya elegido. Sin embargo, muchos bahá'ís han dedicado sus esfuerzos a estudiar el esperanto, dado que es un idioma que ha innovado muchísimo. También porque es muy sencillo de aprender, tiene toda una parte, si no me equivoco, que no tiene irregularidades y excepciones, que eso es muy importante cuando uno quiere aprender un idioma con facilidad. Así que por todos los alcances que ha tenido, muchos bahá'ís han decidido estudiar el esperanto. Pero bueno, todavía no es que haya un idioma que esté decidido. Es más, por una cosita más, hay muchas figuras reconocidas de la fe que fueron personas súper magníficas y que nos dejaron un montón en este mundo. Por ejemplo, la periodista Marta Ruth o el doctor Grossman, ambos que pisaron suelo argentino, que sabían hablar perfectamente el esperanto y que se capacitaron en él. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por tu exposición y saludo a todos los amigos y amigas. Un abrazo a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, ante todo un beso grandote para Gema, que realmente emociona escucharla hablar con tanta profundidad de un tema tan hermoso. Yo tomé algunas notas y realmente algunas cuestiones las tenemos que tomar muy en cuenta. Cuando ella habló así específicamente de que la adopción de un idioma internacional, fíjense qué linda esta expresión, aumenta el estándar de unidad. Estamos todos acostumbrados a un determinado estándar de vinculación. Este idioma aumentaría el estándar de unidad. La dirección es clarita, es muy clarita. De todas maneras, sí quiero hacerle una pregunta a Gemita. ¿Qué pasa con la situación actual donde el inglés se ha universalizado en el uso a partir de la expansión de Inglaterra durante tantos siglos por todo el mundo? Ha hecho que el inglés prácticamente sea un idioma de utilización universal. ¿Vos tenés alguna consideración respecto de esto? Hablando desde mi opinión personal, yo creo que el inglés ha sido uno de los idiomas que, como usted dice, se ha expandido en todo el mundo y ya parece que es una lengua universal, porque la mayoría del mundo se la ha decidido estudiar. Sin embargo, no hay nada que nos pueda asegurar que ésta sea elegida en un futuro como la lengua internacional auxiliar. Y ya sé que se preguntan, tal vez la pregunta también es ¿cuándo se va a elegir un idioma internacional auxiliar? Y para conectar un poco con eso, como dijimos antes, el idioma internacional auxiliar es uno de los instrumentos que va a hacer posible la unidad de la humanidad. Pero mientras esta unicidad no sea reconocida, no vamos a querer meter nuestros esfuerzos en buscar hablar todos un mismo idioma. Es por eso que cuando todas las gentes del mundo puedan reconocer esta verdad, van a empezar también a buscar cuál idioma es el mejor para que sea el internacional auxiliar. También por eso, a ese respecto, pude hacer una investigación y realmente tuve que dejar cosas de lado, pero algo muy interesante es que si bien el inglés está ella es muy universal. Por ejemplo, si no me equivoco, el esperanto, uno lo podría aprender y ser fluido con 3 años menos de estudio que el inglés. Entonces, depende también muchísimo de el grado en que este idioma que uno tal vez quiera aprender se parezca con el que uno mismo tiene. Y por ejemplo, el inglés, si bien no tiene
por ejemplo, tantas irregularidades o accidentes gramaticales como es el español, los accidentes del verbo. Por ejemplo, a este respecto, el chino mandarín es inclusive más sencillo, porque nosotros todos ponemos los accidentes del verbo en donde marcamos el género, el número, el tiempo que va a tener ese verbo. Sin embargo, el chino, en vez de hacer eso, simplemente pone una preposición adelante. O sea, estoy explicándolo tal vez un poco muy rápido, pero son todas consideraciones que creo que tenemos que tener en cuenta, y también que el idioma nos lleve tal vez tanto a aprender. Pero bueno, lamento que no pueda tal vez dar más información, pero no es ni un sí ni no al inglés, como es tampoco ni un sí ni un no al esperanto. Adelante, Sohram. Querida Gemita, realmente es impresionante cómo te he escuchado y he aprendido de una exposición tan hermosa para todos nosotros. Y como Miguel Ángel, he tomado mis notas, Miguel Ángel. Realmente hemos tomado las mismas notas y tenemos una comunicación espiritual con Miguel Ángel. Y quería consultarte con tan hermosa exposición. ¿Qué nos sugerís actualmente que queremos avanzar y queremos estar más comunicados con nuestros vecinos, con las personas que sean de otros idiomas y de otras naciones? Si no podemos comunicarnos en ese momento, ¿qué nos sugerís con esa elocuencia espiritual que vos tenés para servir a ellos? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que también la respuesta está un poco en la situación que actualmente estamos afrontando como humanidad, que es la pandemia. Lo que ha hecho que todos estemos en cuarentena, este COVID-19, nos ha acercado indudablemente. Y ahora hemos empezado a compartir más Zooms, tal vez que son internacionales. Tenemos encuentros que antes nunca hubiésemos pensado que lo podríamos hacer con personas que están tan lejos de nosotros, en otras ciudades, en otros países. Entonces creo que ya de por sí es una buena manera de participar de estos encuentros, de poder abrazarnos a pesar de todas tal vez nuestras diferencias culturales. Por supuesto que en las reuniones en las que participan personas internacionales de distintos idiomas siempre hay un intérprete o un traductor. Pero bueno, pensar que todas estas barreras que ocasiona el idioma, vamos a empezar a poder sobrepasarlas, como dije antes, aunque parezca algo muy básico y algo muy simple, ayudar a que todo el mundo reconozca el principio de unidad de la humanidad, porque esa es la semilla a partir de la cual podemos empezar a construir y a partir de la cual podemos pensar, bueno, entonces, ¿qué idioma elegimos? ¿Cómo hacemos para estar todos más cerca? Pero de todas formas creo que lo que la pandemia nos ha traído a todos es que inevitablemente ya nos unimos a pesar de hablar idiomas diferentes, porque vimos que sea el país en donde hayamos nacido, todos pasamos por lo mismo. Entonces, inclusive eso nos generó que estemos atentos a las noticias de otros países siempre, y ver cómo le está yendo a tal vez otro país latinoamericano, cómo está la situación en Europa, qué pasó tal vez en este país de África, les llegó el virus, no, pudieron pasar la situación, lamentablemente cuántas muertes hubo, cuántas no. Entonces esta misma pandemia ya ha sembrado en nosotros un sentimiento de unidad, de preocuparnos, de abrazarnos todos juntos. Entonces creo que lo que podemos seguir haciendo es mantenernos así y de llevar esta enseñanza de Bahá'u'lláh, de la unidad de la humanidad, a todos los corazones que podamos, porque para eso está, para unirnos en nuestra diversidad. Maravillosa, muchísimas gracias. Bueno, Gemi, acá en el chat preguntan, ¿dónde podemos estudiar más sobre este tema? ¿Algunas fuentes que vos nos puedas recomendar? Ya nos mostraste el libro que vos tenés, donde podemos sacar información e incluso aprender el idioma. Gracias. Sí, si es respecto al tema en general, yo estuve consultando varios libros que ahora los podría escribir en el chat la fuente. Primero tengo un librito acá que se llama La unidad de un idioma mundial. También utilicé un libro que se llama Luces de Guía.
y me inspiré básicamente de estas dos fuentes, y también busqué muchísimo en internet, y es por eso que ahora tal vez lo podría poner en el chat, pero principalmente Luces de Guía, y este librito que es muy chiquitito, pero te vuela la cabeza, es lo que utilicé para inspirarme en esta charla. Y después, respecto al idioma, ¿sabe usted? Esperanto es uno de los libros prácticos para aprender a hablar este idioma, que es un poco lo que ya comenté antes, y creo que básicamente eso. No sé si respondí la duda. Y muchas gracias, Gemi. Sí, adelante, Mirta. Bueno, soy Caramba. Yo quiero preguntarte, Gema, te felicito, muy linda charla. Esa estadística que pusiste sobre los 8.000 millones de personas y hablaste de la cantidad de idiomas que se hablan. La cifra no me cierra en el sentido de la suma. ¿Hay otra información más sobre esa estadística? Respecto a las familias lingüísticas, ¿también decís la cantidad de idiomas? ¿Te referías a las familias lingüísticas? Sí, tal vez eso puede ser. Yo me he basado en varias fuentes, porque lamentablemente, hasta cuando uno busca en internet, le aparecen muchos datos distintos, entonces intenté basarme en lo más oficial que encontré. Aproximadamente hay entre 6.000 y 7.000 idiomas en la actualidad, y depende cada autor, es como que algunos consideran más o menos familias lingüísticas, porque depende de la agrupación que hace alguno. También está a veces la cuestión del autor. Hay algunos que a veces dicen que hay solo 5 familias lingüísticas, otras que hay mucho más. Y respecto a las lenguas que engloba cada familia, un dato que también es muy triste es que de estos 6.000, 7.000 idiomas que hay en la actualidad, si no me equivoco, más de 2.000 de ellos, o un poco más, están en peligro de extinción porque tienen menos de 1.000 hablantes o incluso menos de 100 hablantes. Así que hay muchas lenguas o idiomas que tienen una cantidad muy poca de personas que las hablen de lo que serían hablantes nativos. Entonces, es por eso mismo que es muy necesario adoptar un idioma internacional auxiliar para que no se pierdan todos esos idiomas. La ONU, por ejemplo, ha atestiguado que cada 2 o 3 meses se pierden varios idiomas y que ya nunca más se recuperan. No sé si... Pero tal vez podría volver a chequear todas las fuentes, pero sí, tuve como un trabajo ahí de que tuve que decidir a qué autor seguía, porque lamentablemente hasta eso es muy variado. Así que, y los libros que tenía no estaban actualizados, así que tampoco ayudaba a eso. Gracias. Gracias. Por el chat acá tienen otra inquietud, Gemi, que dice que si puede ser que ese idioma internacional auxiliar sea temporal. Creo que esto también lo voy a contestar un poco con lo que es mi punto de vista, pero yo no creo que, o creo que tal vez no tendría mucho sentido por todo el esfuerzo que tendría que hacer en adoptarse primero un idioma temporal, con todo lo que eso conlleva, porque piensen que al adoptar un idioma universal, toda la humanidad, toda la población mundial, estudiaría, como antes tal vez explicó, desde las escuelas y en sus mismos hogares, su lengua materna y este idioma. Entonces, todo el esfuerzo que conllevaría, primero, la cantidad de veces de años que un individuo necesita para volverse fluido en un idioma, y después tal vez cambiar, no creo que sea tal vez muy conveniente, pero tal vez me equivoco, y la humanidad necesite pasar primero por un idioma temporal y luego cambiarlo. Pero me atrevo a decir, o al menos son mis esperanzas, de que cuando se adopte un idioma universal, no se cambie, que ya sea el que podamos mantener.
Miguel Ángel, no sé si pediste la palabra o vi mal. Ahí está silenciado, Miguel Ángel, por las dudas. Sí, pero lo estoy silenciando, pero me parece... Ahí está, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. No, lo primero que quería decir es que nos tiene que asombrar a todos que una personita tan joven esté tan informada. Realmente, Gemita, no vas a pensar de ninguna manera que te estamos tomando examen, así que vamos a tratar de ayudarte un poco entre todos, porque es un tema muy amplio, muy profundo, y que tiene algunas connotaciones actuales que nosotros de ninguna manera, sobre todo los que ya somos más viejitos, las podemos ignorar, ¿no es cierto? Todos sabemos de que en los escritos de la fe está pronosticada la aparición primero de una paz menor y luego de una paz mayor. O sea, la paz menor va a ser una paz por conveniencia y la paz mayor va a ser una paz de culminación cuando las convicciones sean universales. De manera tal que la posibilidad de que aparezca un idioma universal auxiliar temporal, que evidentemente coincido con vos, Gemita, no sería lo ideal, no hay que descartarla como nada más que como un paso intermedio hacia la culminación del principio. Incluso, tomando parte de tus palabras durante la charla, el hecho de que en este momento, ¿no es cierto?, haya todavía, fíjate, voy a repetir palabras que vos leíste de Jorge Effendi, gastadas consignas de nacionalismo. O sea, Jorge Effendi nos estaba diciendo allí que mientras se continúen consignas de nacionalismo y se considera el nacionalismo como una cuestión suprema, la paz total va a ser imposible. Pero eso lleva unido el idioma, ¿no es cierto? El hecho de que se haya universalizado el inglés no quiere decir que este va a ser un idioma universal. Sí puede ser una lengua de entendimiento en algunos sentidos. Y de hecho, fíjense que otra cuestión importante vinculada a esta internacionalización está con aquella cuestión que todos conocemos, cuando, tanto desde la época de Bahá'u'lláh, Abdul Bahá y mucho más en la época de Jorge Effendi, todos los bahá'ís de Persia tuvieron que salir a establecerse en tantos países del mundo. ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Aprendieron rápidamente, según sus capacidades, los idiomas de los países donde llegaban. O sea que era una necesidad imprescindible para poder aumentar la comunicación de corazón a corazón. Y esa capacidad, ¿no es cierto?, de aumentar nuestra, digamos, inteligencia idiomática, hizo que la fe bahá'í se difundiera universalmente. Realmente es una muestra más de la sabiduría de esta aseveración de Bahá'u'lláh. Bueno, queridos amigos, si nadie más tiene ninguna inquietud o pregunta hacia Gemi, vamos culminando esta primera parte. Muchísimas gracias, Gema. Te lo digo de parte de todos los que están presentes, que seguramente te lo van a hacer llegar por algún medio. Muchísimas gracias, realmente maravilloso. Bueno, a continuación voy a presentar a Bai, que también es miembro de la agrupación Grossman, que ella nos va a contar un poco de parte del instituto cómo los principios bahá'ís tienen o pueden ser llevados a la acción, al campo de lo visible, que es lo que decíamos todos nosotros, que no quede en la teoría. Así que Bai nos va a contar un poco cómo puede ser posible eso de llevar la teoría a la práctica. Adelante, Bai. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estoy acá muy cerca de la charlista, emocionadísima, sorprendidísima y aprendiendo un montón, porque si bien la pude escuchar y la acompañé en algunas partes de la preparación de la charla, realmente la investigación que ha hecho me ha dejado anonadada y creo que muchas de las cosas que ella dijo las pude ver yo en el contexto de mis estudios en el traductorado, o sea, en un nivel terciario, en un nivel superior universitario. Así que es realmente conmovedor ver el trabajo y la dedicación que ha puesto en esta charla. Bien, como dijo Jay,
la idea de este espacio es comentar un poco cómo estos principios tan universales y tan, se podría decir, ideales, abstractos, y que pueden parecer inclusive utópicos y irrealizables hoy en día, están lenta pero sistemáticamente llevándose a cabo, plasmándose en la acción a nivel mundial y a nivel local por todos los bahá'ís y los amigos de ideas afines. Los principios que vamos a ver ahora, como expresaron tanto Gemi como Jay, si bien son la creencia fundamental de la fe bahá'í, son, creo yo, compartidos hoy en día, son universalmente reconocidos. Y esto es muy interesante porque voy a compartir con ustedes una breve recopilación de estos principios que animan los esfuerzos de los bahá'ís en todo el mundo. Y como podremos ver, a ver si se compartió, ¿se está viendo en pantalla para asegurarme? Bien, estos principios que animan los esfuerzos de los bahá'ís en todo el mundo fueron enunciados hace menos de 200 años por Baha'u'lláh. Y aunque hoy en día parezcan tan de sentido común, tener en cuenta que fueron revelados hace casi 200 años y ver cómo desde ese tiempo esta parte se han ido cumpliendo, es una muestra de que justamente constituyen realidades espirituales a las que la humanidad como un todo está inexorablemente encaminándose. Como dijo Gemi, el principio rector de estos principios que animan los esfuerzos de los bahá'ís y de sus amigos es la unidad de la humanidad, que lo explicó tan claramente, tan elocuentemente con las palabras de Yogi Effendi. Pero alrededor de este principio pivote de la fe bahá'í giran un sinnúmero de otros principios sociales y espirituales, entre los cuales está, como se puede ver hacia el final, a la derecha abajo, la adopción de un idioma internacional auxiliar. Pero junto con ese principio está la libre investigación de la verdad, que para aquellos que pudieron presenciar unos domingos atrás fue tema de una de las charlas que tuvo lugar por este mismo Zoom. La unidad de la religión, el reconocimiento de que lo que hoy parecen ser diferentes religiones tienen el mismo origen, la misma fuente, un mismo Dios, que a lo largo de los siglos va enviando diferentes profetas o mensajeros que van revelando enseñanzas tanto sociales como espirituales para el avance social, espiritual y material de la humanidad. Es, creemos los bahá'ís, importantísimo para la unidad de la humanidad el reconocimiento de este principio de revelación progresiva. Por eso los bahá'ís, si bien abrazamos a todos los mensajeros del pasado, tratamos de implementar en nuestras vidas las enseñanzas sociales que tienen que ver con el momento histórico, sociocultural, que la humanidad necesita en este momento, y que son, como estaba mencionando antes, la paz universal, la eliminación de todo prejuicio, de raza, género, clase, la igualdad esencial de oportunidades y derechos entre el hombre y la mujer, la educación universal obligatoria, la armonía entre ciencia y religión, como dos sistemas de conocimiento y práctica que permiten a la humanidad avanzar en el conocimiento de sus realidades espirituales y materiales, y llevar adelante de esta manera una civilización en continuo progreso. La eliminación de los extremos de pobreza y riqueza, que es, sin lugar a dudas, uno de los principios más acuciantes y desafiantes hoy en día, porque las desigualdades que aún persisten son sencillamente increíbles. Entonces, estos son los principios que los bahá'ís en todos lados del mundo están tratando de llevar adelante en sus vidas individuales y colectivas. Lo que nos lleva a una herramienta que queríamos compartir con todos ustedes hoy, la forma en que nosotros estamos tratando con todo el género humano de construir una comunidad vibrante y unida en su diversidad. Y ese instrumento es nada más y nada menos que un instituto de capacitación a distancia. Un instituto que tiene en su seno la imagen de un sendero de servicio abierto a toda la humanidad, y en el que se invita
amigos de cualquier creencia, procedencia, origen, idea o credo, a caminar con la idea y el objetivo de desarrollar sus capacidades inherentes y ponerlas al servicio de la sociedad. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, antes de mostrar cuáles son específicamente o concretamente esos esfuerzos. Me gustaría comentar algo que como educadora considero muy valioso de los esfuerzos del Instituto Ruggi, que es la creencia de que la humanidad hoy debe llevar adelante una doble transformación, una transformación a nivel individual y una transformación a nivel colectivo. Y creo que esto se relaciona muy profundamente con lo que Gemi comentó sobre la cita de Joy Effendi, sobre cómo el llamado de la unidad de la humanidad proclamado por Bahá'u'lláh no solo atañe al ser humano individual, sino que está profundamente dirigido a aquellas relaciones esenciales que han de vincular a todas las naciones de la humanidad, a las relaciones que unen a las comunidades, a las instituciones. Entonces los bahá'ís creemos profundamente que el esfuerzo debe estar encaminado a esta doble transformación de cada uno de nosotros, seres individuales, pero también una transformación colectiva que se da a la par. Y el Instituto de Capacitación busca esta doble transformación en estos dos niveles. Por eso hablamos de construir comunidad. Las actividades que voy a presentar a continuación tienen como objetivo llevar adelante en cada rincón del globo esta doble transformación a nivel individual y colectivo. Para los adultos, perdón, ¿se vuelve a ver en pantalla? Ahí. Para los adultos, jóvenes de más de 15 años y adultos de cualquier edad, sin importar dónde vivan, se llevan adelante círculos de estudios, que son espacios en el que un grupo de amigos se reúnen a estudiar en un ambiente de camaradería y de reflexión profunda ciertos materiales, libros, que están basados en estos principios que mencionamos antes, estos principios que reveló Bahá'u'lláh, con la idea de poder trasladarlos a la realidad social, espiritual y material de las comunidades donde viven. Si bien estos círculos de estudios, y justamente con esta coyuntura que hoy estamos viviendo de la pandemia mundial, pueden hacerse por Zoom con gentes de todo el mundo, cobran una especial dimensión cuando cuando se pueden materializar en el ámbito local, cuando en un mismo barrio, personas, vecinos, amigos, familiares, se juntan y pueden estudiar el contexto social en el que viven y a través de estos libros desarrollar su capacidad para transformar esa realidad. Luego, para los prejóvenes, aquellas personas que tienen entre 11 y 15 años de edad y que están en una época de sus vidas de constantes cambios, de constante transformación física, emocionales, psicológicas, biológicas, la comunidad Bahá'í ofrece los grupos prejuveniles, donde con la ayuda y el acompañamiento de una persona mayor, al que se le conoce como animador, los prejóvenes pueden estudiar también ciertos materiales que les ayudan a descubrir y desarrollar sus talentos, pero a la vez, a través de una lectura de su realidad social compartida, aprenden a materializar esos ideales de transformación que tienen y poder llevar adelante actos de servicio que permitan el progreso material y espiritual de sus comunidades. Y realmente, siendo una animadora y también siendo educadora, es muy conmovedor ver la transformación que produce el programa de empoderamiento de los prejóvenes a nivel mundial, y ver cómo en cada rincón del globo, en los diferentes momentos que la humanidad, que en estos últimos años ha tenido que atravesar la humanidad, prejóvenes con tan corta edad, pero con tan nobles ideales, dedican sus tiempos y energías y son la fuerza de cambio en incontables comunidades del mundo. De todos los continentes llegan noticias, inclusive ahora durante la pandemia, de cómo ellos se han puesto a la vanguardia de sus comunidades frente a las restricciones y a las necesidades que la pandemia nos ha impuesto. Para los más pequeños, los niños, que son el tesoro sagrado de toda comunidad, están las clases para niños, de 6 a 11 años de edad, que con la ayuda de un maestro se reúnen cada semana y estudian cómo desarrollar
esas virtudes, esas joyas y gemas de inestimable valor que cada uno de ellos tiene, con la idea de que esas virtudes se transformen con el paso de los meses y años en hábitos que sean de progreso para sus familias y sus comunidades. Y también es elocuente el testimonio de padres y de inclusive líderes de la sociedad de todas partes del mundo al ver cómo el carácter y la visión de los niños que pueden, inclusive desde una temprana infancia, asumir con tanta naturalidad esta unicidad del género humano, esta necesidad de abolir prejuicios, esta necesidad que acá parece muy reconocida, pero que sabemos que en continentes como África o Medio Oriente aún no lo es, esta igualdad esencial entre los hombres y mujeres. Para los niños que se forman con estos principios es sencillamente algo natural. Y por último, una cuarta actividad que une a todas las edades, las reuniones devocionales, que son espacios de oración, de meditación, de conexión con lo sagrado, en donde cada alma, independientemente de cuál sea su creencia, su identificación, si dice pertenecer a una religión o a ninguna, puede encontrarse en compañía de vecinos, familiares, amigos, o de amigos por conocer, que esos son los extraños, ¿verdad? Amigos por conocer, a juntos meditar la dulzura de la palabra sagrada, porque es realmente una creencia fundamental de la fe Bahá'í y de todos los mensajeros de antaño, de que la palabra revelada por Dios tiene una fuerza y un poder excepcional, y es la que a fin de cuentas permite al alma liberar esas potencialidades con las que ha sido dotada y poder por ende llevar adelante esta doble transformación en nosotros como individuos y en nuestras sociedades e instituciones. Estas son entonces las 4 actividades que los Bahá'ís, en donde sean que residan, abren las puertas a la humanidad toda a participar e imbuirse de herramientas con las cuales poder transformar y dedicar sus talentos y capacidades al servicio de la sociedad. Es la invitación que hoy le queríamos dejar a cada uno de ustedes, en la medida que sea su deseo, poder conocer más acerca de estas actividades y sumar su granito de arena, sus esfuerzos a la construcción de este mundo mejor y de la materialización de este principio, la unidad de la humanidad, que Bahá'u'lláh reveló hace tan solo 176 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Bai. Excelente explicación. Aplausos para Bai. Muy clara, muchísimas gracias acerca de las actividades que tienen los Bahá'ís para llevar adelante sus principios y sus ideales al campo de la acción. Bueno, a continuación vamos a dar 5 minutitos por si alguno tiene una consulta, una duda, una inquietud que le quiera hacer llegar a Bai. Si no, vamos dando por finalizado. Nujin. Ay, está silenciada, a ver. Archie no me quiere habilitar para que no hable, pero bueno. Ahí está. Es medio malo, sí. Bahía, ¿hay que ser Bahá'í para participar en estas actividades hermosas que vos presentaste recién? ¿Explicaste? No, de ninguna manera. Como dije antes, estas actividades y en realidad todos los esfuerzos socioeconómicos y de inspiración Bahá'í que se están llevando adelante están abiertos para toda la humanidad, para cualquier alma, independientemente de cómo se identifique o de qué crea, porque justamente es el reflejo de esta creencia central de que todos somos uno y que independientemente de cómo nos definamos, podemos trabajar juntos y unir nuestras manos, nuestros esfuerzos para llevar adelante esta civilización en continuo progreso. Bai, en el chat los amigos consultan a qué dirección, email o a quién se pueden acercar para consultar, para participar en alguna de estas actividades.
Bien, ahí voy a escribir entonces el mail de la Asamblea Espiritual de los Bajáis de Rosario para que, si esos amigos son de Rosario, puedan entonces ser comunicados con los amigos que vivimos acá. Y en caso de que sean de otro lugar, pueden aclarar por favor en el mail. Voy a dejar un mail y un celular. Pueden aclararlo ahí, así sabemos para dónde, con qué amigos conectarnos. Una preguntita. Ahora que estamos encerrados con la pandemia, ¿los rosarinos se juntan solo con rosarinos? No, o sea, por ejemplo, me gustaría reunirme a orar con gente de otros credos. ¿Cómo hago? ¿Tengo que buscar gente que resida en Rosario o es abierto en este momento a cualquier al lugar donde proceda cada persona? Sabemos que en este momento, justamente con este acercamiento tecnológico que nos ha facilitado herramientas como la que estamos usando ahora, como el Zoom, podemos virtualmente conectarnos con cualquier alma independientemente del lugar donde viva. Entonces estas actividades pueden llevarse adelante con amigos que estén residiendo en nuestro país o fuera de él. Sin embargo, los esfuerzos de la población mundial, de la comunidad bahá'í mundial, tratan de, a medida que siga avanzando esta pandemia, poder lograr cada vez un carácter más local de las actividades. Porque algo que también nos mostró la pandemia, que nos quiso, o que estamos tratando de, como todo género humano, aprender, es que de repente nos vemos rodeados nada más y nada menos que de nuestros propios vecinos, aquellos con los que por ahí ni siquiera conocemos por la vida moderna actual. Entonces, algo que la pandemia nos ha forzado a reconocer es la dimensión comunitaria que tiene la vida social. Y creo que las actividades, cuando son llevadas a cabo, cada vez potenciando esa dimensión comunitaria, esa reunión entre vecinos, entre amigos que viven cerquita en un mismo lugar, va a adquirir mucho potencial para transformar a las sociedades. Entonces, lo global y lo local se llevan adelante de la mano, paralelamente. Pero, como excepción, sabemos que a veces cuesta incluso conocernos por estos mismos momentos de restricciones con quien vive en la otra cuadra, entonces inicialmente podemos juntarnos con personas que vivan cerca o lejos, sin importar. No sé si alguien me pidió la palabra y no lo vi, por favor que me diga. Si no, vamos a ir terminando con esta hermosa tarde-noche. Nuevamente agradezco profundamente tanto a Bai como a Gemi y a todos los amigos que estuvieron presentes y que domingo a domingo nos encontramos en este espacio tan hermoso. Bueno, a continuación le doy la palabra a Nori, que es la anfitriona, así los puede despedir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jay. Gracias de nuevo, amigos y amigas. Fue un placer enorme, una excelente exposición, la claridad de Gema y una excelente invitación también de parte del instituto. Y bueno, estamos súper agradecidos por este encuentro. Seguramente vamos a sumarnos para las próximas hogareñas, los próximos encuentros, y en principio, bueno, les voy a dar un regalito para que se vayan más contentos todavía. Al menos yo lo estoy y mucho. El próximo domingo, a esta misma, o sea, a las 19, nuestro querido amigo Miguel Paniagua nos va a deleitar siguiendo un poco con la misma idea de un mundo unido por un idioma. Esta vez la charla se va a llamar La Unidad Mundial sin Prejuicios, que es otro prejuicio como otra barrera de impedimento que impide acercarnos. Por lo tanto, esperamos encontrarnos nuevamente el próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo canal. No se olviden. Un abrazo grandote a todos y a cada uno. Chao a todos. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Chao, Fue espectacular. gracias. Muy lindo. Chao. Un Gracias. saludo. Hasta luego. Chao. Besos a todos. Adiós. Abrazo A grande. todos. Gracias. Fue espectacular. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, Cirus. Chao, Nora. Chao, Norita. Chao, gente. Fue un placer. Alá, papá. No, pues, gracias a todos. Chao, mi Hola. Chao, amigo. Chao, Pai Jun. Chao, Shahlan. Saludos a la Ruth. Chao, chao. Nos vemos. Merci. Chao. Hasta luego. Chao, Juni. Gracias, Yala. Gracias, Pai. Chao, Juni. Gracias a todos. Arián, saludos.